Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva formación online organizada desde APN y que hoy abordará el empadronamiento, sanidad y vivienda para personas migrantes en situación irregular. Lo primero, dar las gracias, como hago siempre, por sacar tiempo hoy un miércoles prepuente para asistir a este tipo de formaciones. Estamos encantados de teneros. Sabemos que hay mucha gente interesada en este tema, así que por ese motivo hemos decidido organizarla y lo vamos a hacer de la mano de una de nuestras entidades, que es Guadacoge. Ya hemos hecho otras formaciones con ellas en otras ocasiones y han sido estupendas, así que no me cabe duda que hoy también aprenderemos un montón de cositas. Así que bueno, voy a presentar a las compañeras porque en este caso van a ser tres: Laura Villalba, que es educadora social, Carmen Prados, que es abogada, y María Rico, que es trabajadora social. Entonces, cada una de ellas nos van a explicar un bloque diferente con una parte teórica y otra parte más práctica. Como siempre, tenéis el chat habilitado para hacer cualquier pregunta, comentario que veáis conveniente y luego al finalizar cada bloque, para no liarnos mucho, las compañeras sacarán tiempo para responder a cada pregunta, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y voy a dejar ya a las compañeras, a quien doy las gracias enormemente, que antes no me ha dado tiempo de decirlo. Muchísimas gracias, chicas, como siempre, por colaborar con nosotros y que estamos encantadas de teneros aquí, ¿vale? Así que ya os dejo. Vale, bueno, buenos días. Somos Guadacoge y bueno, vamos a plantear esta charla por bloques, como ha dicho la compañera de APN. Y bueno, vamos a hacer primero una pequeña presentación de la entidad, muy pequeña porque también estamos, bueno, reducidas por el tiempo, de esta charla de empadronamiento, vivienda y salud. Eh, bueno. Pues como ha dicho la compañera, somos Guadacoge, nuestra sede es en Guadalajara y nuestra labor se ha afincado pues, en esta provincia, en Guadalajara capital, en Azuqueca, y también pues llevamos atenciones a diferentes pueblos de la provincia. Llevamos más de 30 años de experiencia en el contexto y sobre todo somos especialistas en el trabajo, intervención y orientación con población migrante. Formamos parte de Rezacoge como entidad federada, pero bueno, también tenemos proyectos pues, con la Junta y con con otros factores, ¿no? Pues llevamos servicio jurídico, atención social de acogida, alojamiento, son algunos de los proyectos bueno, que llevamos a cabo, como he dicho, en Guadalajara y en la provincia. Bueno, bueno, y ahora mi compañera va a hablar un poquito del el proyecto también que lleva de Recoge, Carmen. Hola, buenos días. Bueno, yo simplemente deciros que desde como pertenecemos a Red Acoge y algunos programas los tenemos directamente con ellos, en concreto llevamos unos años que tenemos como un equipo de igualdad de trato. Y dentro de este equipo de igualdad de trato que se gestiona en 11 provincias, lo que tenemos este año son dos programas. El de Construyendo el racismo por una sociedad diversa, que se lleva como objetivo, tiene la formación a agentes claves. En el concepto de agentes claves se considera cualquier técnico de entidades sociales, organizaciones, funcionarios de las distintas administraciones públicas, local, autonómica, estatal, y lo que se considera es para que todos estos técnicos y personas que en su trabajo diario pueden tener un contacto con personas migrantes puedan estar formados en lo que es la discriminación racial y detectar incidentes de discriminación racial en diferentes ámbitos, como es empadronamiento, vivienda, sanidad, que es lo que vamos a tocar hoy en esta charla, o educación o cualquier otro acceso a derechos. Luego también tenemos otro programa que se llama Alerta Racismo, en el que ya sí que hacemos una atención directa, tanto para presuntas víctimas de carácter individual o atención a casos colectivos, que lo hacemos a través de diferentes procesos, como es mediación, asesoramiento jurídico, reclamación o queja, quejas al defensor del pueblo, quejas a la administración o queja al órgano superior. Así que, bueno, pues esta es lo que hacemos en nuestro día a día. Ahora ya va a empezar primer bloque de empadronamiento, mi compañera María. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos. El objetivo de hablar del empadronamiento es
ver cómo funciona, entenderlo, detectar las barreras habituales que existen, reforzar nuestro papel como profesionales, ¿no? Para garantizar el derecho al acceso a ese empadronamiento. ¿Por qué es importante el acceso a este empadronamiento? Porque no solo es un simple trámite administrativo, sino que es la puerta de entrada que tenemos para poder tener nuestros derechos fundamentales. Voy a empezar primero con una base muy pequeña, muy breve, sobre el marco legal que tenemos sobre el empadronamiento. El padrón municipal se regula principalmente por la ley 7/1985, que es la base reguladora de el régimen local, y el Real Decreto 1690-1986, que es el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, que tiene como objetivo registrar únicamente a las personas donde viven. Y también en relación con las personas migrantes tenemos la ley orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Más allá de todas estas leyes, tenemos que tener unas ideas muy claras. La primera de todas, el empadronamiento es muy importante, tenemos ese derecho, y todas las personas que residen en España tenemos esa obligación de empadronarnos, incluye a todas las personas independientemente de su situación administrativa. Lo segundo, el padrón no es un mecanismo de control migratorio que tenemos en España, sino que simplemente es un registro administrativo para saber cuántas personas viven en un mismo municipio. Chicas, perdonad que os interrumpa. Ahora no estáis usando ninguna presentación, ¿verdad? No, ahora no, ya vale. Estamos hablando solo, ¿vale? Vale, No. vale. Y por tercero, pues los ayuntamientos no pueden denegar a una persona el empadronamiento, pues por su situación administrativa que tenga en ese momento la persona. Hasta ahora, que hemos visto aquí en Guadalajara, pues muchos problemas con este empadronamiento. Y vamos a ver lo primero de todo, qué se puede pedir y qué no se puede pedir desde los ayuntamientos, y en específico desde el Ayuntamiento de Guadalajara. Y vamos a ver desde el propio ayuntamiento todas las problemáticas que hemos tenido. ¿Qué nos encontramos en Guadacoge con frecuencia? Pues nos encontramos estas situaciones. Personas que viven en habitaciones... Dime. Perdonad que os interrumpa. Como ahora no estáis compartiendo pantalla, ¿podéis dejar de compartir para que os vean en grande? Es que ahora se ve como el chat. Perdona, mi amor, que es que creía que nos veíamos en grande. Vale, como estábamos hablando, lo que nos encontramos con muchas situaciones, como la primera, personas que viven en habitaciones realquiladas, es decir, que la persona que la alquila no es el propio propietario. Muchas veces encontramos en estos casos una falta de contrato de alquiler, familias que están compartiendo vivienda en barrios que tienen alquileres más accesibles, porque es imposible acceder más en los centros poblacionales, personas que son temporeras o que tienen trabajos precarios, y personas en situación irregular, que les es mucho más difícil conseguir, por ejemplo, un documento. El ayuntamiento, ¿qué puede pedir? El ayuntamiento solo puede pedir pues el DNI, un documento de identidad. Un NIE, un pasaporte, e incluso a veces hemos visto que aceptan documentos de documentación extranjera directamente, que no es español. Luego, y algún medio que esa persona pruebe que vive allí. ¿Y cómo se puede probar la residencia en una vivienda? Pues la normativa dice que no hace falta que tengamos como tal un contrato de alquiler, pero se puede acreditar mediante, como por ejemplo, el propio contrato de alquiler, una escritura de una propiedad, una autorización de la persona titular de la vivienda, los recibos en donde aparece que hemos pagado el agua, la luz, el wifi, en donde conste una dirección, y a veces incluso se dejan informes de servicios sociales. ¿Qué no puede exigir el ayuntamiento? Como hemos dicho, el contrato de alquiler como única vía de acceso a ese empadronamiento, ni nos puede solicitar una situación administrativa regular, ni un número máximo de personas empadronadas como criterio automático, digo, porque al final depende de los metros que tenga la casa, pues nos van a dejar empadronar pues a unas personas o a otras. Entonces, aunque como dice que la ley aquí es muy clara, como en todos muchos otros municipios, pues a veces se sigue pidiendo este contrato de alquiler y todo lo demás que hemos mencionado, que como tal no nos lo pide. Entonces, exigen un contrato de alquiler cuando no es obligatorio. Nos ponen unas dificultades para empadronar a muchas personas en la misma vivienda. Cuando nos vienen familias, y por ser familia, pues como son varios, pues no quieren empadronar sobre todo a todos. ¿Qué problemas encontramos? Con la falta de autorización del titular de la vivienda y barreras propias para la cita del empadronamiento.
Entonces, en Guadalajara estamos viendo que hay muchas dificultades en este acceso a la vivienda, se nos complica a todos y esto impacta directamente en el propio empadronamiento, porque cuando una persona no puede empadronarse, ya no va a poder hacer muchas cosas, porque en la práctica, ¿qué ocurre? Que tenemos dificultades para acceder a un sistema sanitario, tenemos problemas para la escolarización de los niños, tenemos limitaciones en los propios servicios sociales, ya que si no estamos empadronados, pues no van a poder darnos una ayuda más efectiva, y hay ciertos bloqueos en ese proceso de regularización que tienen las personas que sin ese empadronamiento pues muchas veces no se pueden regularizar. Entonces, cuando una persona no puede acreditar su domicilio por las vías ordinarias, pues el ayuntamiento pues debería habilitar ciertas alternativas para que la gente pueda conseguir ese empadronamiento. En Guadalajara, pues como ya sabéis, siguen habiendo prácticas como pues, pedir ese contrato obligatorio de alquiler, esa dificultad del empadronamiento en viviendas compartidas, sobre todo de alquiler de habitaciones, y todas esas trabas administrativas que nos ponen de parte del ayuntamiento para conseguir ese empadronamiento. Todo esto pues cobra mucho más sentido cuando lo podemos llevar a la práctica. Entonces ahora mi compañera Carmen va a compartir algunos casos prácticos que pues van a reflejar muy bien todas las situaciones que vivimos desde Guadacoge, que tenemos desde el Ayuntamiento de Guadalajara, y vamos a ver cómo poder abordarlas desde una intervención social. A ver, chicas, ahora sí que compartimos corazones. Entonces, ¿estamos compartiendo pantalla? Vale, aquí. ¿Aquí? Vale, aquí. Bueno, como ha dicho María, la casuística es variada de lo que puede suceder y en qué sitio puede suceder, porque aunque la normativa es la misma para todos los ayuntamientos, sí que luego pues cada ayuntamiento la aplica, bueno, pues un poco como quiere o como precisa o etcétera, ¿vale? Entonces sí que nosotros lo primero que hacemos es, por ejemplo, cuando alguna de mis compañeras, como tenemos este programa, si atienden a alguna persona, tanto ellas como en jurídico, como en social, como en laboral, me la derivan a mí, para que yo directamente, porque tampoco ellas tienen que perder tiempo, digamos, en su trabajo de atención, sino que si detectan que algunos de estos casos pueden ser o se puede considerar un incidente de discriminación racial, me la derivan a mí para que yo, digamos, trabaje con ella. En ese trabajo sí que lo primero que hago es una entrevista personal, porque muchas veces me dicen, no, es que mi prima, pero yo finalmente lo que tengo que hacer es, o se debería de hacer siempre en todos los casos, es hablar directamente con la persona que lo ha sufrido, porque la historia muchas veces cambia cuando te la van contando y cuando no es la propia persona que la está sufriendo, ¿vale? Para delimitar un poco qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, qué has pedido, qué te han dicho, qué te han pedido, etcétera, ¿vale? Dependiendo de lo que me cuenten un poco, pues ahí está la posibilidad de que pueda yo contactar con el presunto agente discriminador, que puede ser un organismo público, una persona particular, una inmobiliaria, etcétera. Dependiendo de quién sea, como digo, pues ahí ya podré contactar con él por bien teléfono, bien pidiendo una cita, bien email o bien plantándome allí y diciendo, bueno, pues tengo una usuaria, le está pasando esto. Todo esto siempre se hace a priori con el consentimiento expreso de la presunta víctima de la discriminación racial. Yo no hago nada si la persona no me autoriza, porque sí que es cierto que muchas veces los que más sufren incidentes de este tipo, por ejemplo, en temas de empadronamiento, son personas que a lo mejor ahora mismo todavía están en situación administrativa irregular y que, como desconocen un poco cómo funciona aquí todo este tema, los derechos que pueden tener y tal, pues como que su prioridad es conseguir su documentación, pero todo lo demás que tú le puedas a lo mejor ayudar, tenemos que hacer esto, tenemos que contactar, tenemos que poner una queja, sienten un poco de miedo por si esto en algún momento le puede repercutir a ellos a futuro para obtener su documentación, porque es lo que básicamente en un primer momento como que les preocupa, ¿no? Entonces siempre hay que contar con su permiso expreso, ¿vale? Después, dependiendo de la situación que sea, se hace una valoración de los documentos que tienen. Si bien, pues la contestación se lo han dado por escrito, si tienen contrato, que tienen alguna cláusula abusiva, si no, si tienen ya una resolución expresa del ayuntamiento que no les da cita. Muchas veces sí que los testimonios, lo que más falta en este tipo de falta de empadronamiento a lo mejor son documentos,
pero bueno, si los hay que verificarlos para ver un poco cómo está el tema. No adelantarnos a, pues esto ya es por esto, porque no, estamos como en una tarea, en una función de averiguación de los hechos, porque al final esto no es un tema judicial, pero sí que como todo hay que demostrarlo, hay que comprobarlo y no adelantarnos a lo que puede ser o presuponer, ¿vale? También en ese relato, si nos cuentan que hay algún tipo de testigo, pues un vecino, un amigo, un pariente, bueno, pues también es bueno si se puede poder contar con el testimonio de ellos para ver un poco también en contexto toda la historia, cómo ha pasado, ¿vale? Y finalmente, pues por ejemplo, en el tema del empadronamiento, que a lo mejor directamente es con una llamada a un particular y le dice, bueno, sí, tengo alquiler de habitación, pero no te puedo empadronar. Bueno, pues es hacer un testing, es decir, que a mí me dan pues los teléfonos a los que llaman pidiendo esto y que le dicen, pues esto, no te puedo empadronar o te empadrono a ti, pero a menores no, si tienes hijos no. Lo que hacemos es un testing, es decir, yo directamente el usuario llama y conmigo a los 5 minutos llamo yo o llama algunas de mis compañeras para ver si el relato o la historia cambia. Es decir, de que llame una persona pues que al final tiene un acento que se ve que no es de aquí, de España y tal, y el relato puede cambiar a los 5 minutos cuando a lo mejor llamo yo y digo que la habitación o la casa es para mí y ven que, bueno, o escuchan que yo soy española, ¿vale? Entonces, primero, esas son las acciones que se tienen que llevar a cabo de investigación. No nos podemos adentrar directamente, pues venga, vamos a poner una queja, vamos a poner una reclamación. No, primero hay que comprobar un poco qué es lo que ha pasado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como veis, tenemos varios ejemplos dentro del empadronamiento, vivienda y sanidad. Ahora nos centramos en el empadronamiento. He puesto dos ejemplos porque la casuística es muy variada, aunque creo que estos dos ejemplos sí que se da casi generalizado. Como os he dicho, el programa que tenemos de igualdad de trato de alerta de discriminación lo llevamos a cabo en 11 provincias y digamos que como luego lo ponemos todos en común y tal, este caso es muy común, ¿vale? Entonces lo que hacemos es un poco eso. El mayor problema que nos estamos encontrando es que ahora si una persona quiere alquilar una vivienda para él solo, es decir, un chico, por ejemplo, que trabaja en logística y quiere una vivienda para él, es que no encuentra. Es que aunque tenga ingreso, aunque justifique nóminas, es que no encuentra. Entonces, lo más común que nos estamos encontrando es subalquilar habitaciones. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues que muchas veces el que subarrienda la habitación no es el propietario de la vivienda. Entonces ya tenemos ahí el primer problema, porque sí que algunas veces esta persona está autorizada por el propietario de la vivienda a poder subarrendar habitaciones, pero en la mayoría de los casos, por no decir el 90%, lo desconoce el propio propietario. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, y a lo mejor a priori no les dicen nada de que no te pueden empadronar ni nada, porque claro, lo que quieren es captar a gente que les pague la habitación. Entonces, el problema no lo encontramos cuando ellos, bueno, pues de buena voluntad se acercan, digamos, al ayuntamiento a empadronarse y es cuando se comprueba que efectivamente les piden una autorización del propietario, el que su arrienda, sí, tengo que hablar con él, digamos que les da largas, pero en definitiva, pues no la tiene, ¿vale? Ahí lo que más intentamos hacer desde la atención es sobre todo informarles de cuáles son sus derechos, que aunque sea su arriendo de una habitación, ellos pueden empadronarse, pero sí que intentamos que, no sé, según la relación que tengan con la persona que le ha subarrendado la habitación. Porque siempre no es la mejor relación y muchas veces cuando empiezan a pedirle, pues mira, es que necesito hablar con el dueño porque me tienen que arrendar, porque me tienen que dar permiso, me tiene que dar un recibo, ahí es cuando empieza una confrontación con el subarrendador, ¿vale? Ahí sí que intentamos hacer una mediación directamente con el subarrendatario, porque muchas veces se da la casuística de que son también población migrante, es una persona también de origen migrante y que posiblemente en su proceso migratorio, pues hace unos años, ha pasado por lo que están pasando estas personas y conoce perfectamente que el no poder acceder a un empadronamiento limita a estas personas en muchas cosas, pero además, sobre todo, en acceder a su documento, que es lo que más importa porque es una de las, bueno, es la vía principal para poder regularizarte en todos los aspectos, trabajo, vida, etcétera. Entonces, ahí intentamos una mediación. Sí que es cierto, vuelvo a repetir,
Todo esto es con el consentimiento expreso de la persona o presuntamente discriminada, porque yo no me meto a poder contactar con el subarrendador cuando a lo mejor le puede provocar más daño que beneficio. Entonces yo le explico lo que es y si están conformes, pues vamos adelante, ¿vale? En algunas ocasiones sí que lo conseguimos porque lo que os he dicho, normalmente son personas también migrantes, incluso muchas veces son hasta conocidos, incluso familiares. Y es decir, que cuando ya comprende la situación o digamos que alguien, no es que se la recuerde, pero que vean que también estas personas están acompañadas en ese proceso migratorio de una entidad en diferentes aspectos, social, laboral, jurídico, bueno, pues pueden saber que pueden tener algún tipo de problema. Entonces, muchas veces a lo mejor con una mediación se soluciona, ¿vale? Otras veces que si no, pues evidentemente sí que intentamos también desde Guadalajara, que al final es una provincia, una ciudad pequeña, sí que tenemos, por suerte creo, tenemos un contacto directo y reuniones periódicas con servicios sociales e incluso con el concejal que lleva el tema de vivienda, para que estén un poco al tanto, aunque ellos lo saben porque también hacen atenciones sociales y también ven día a día la problemática que hay en este aspecto. Sí que alguna vez puede haber una solución, digamos, de la mano del ayuntamiento en supuestos muy, muy especiales, pero claro, ellos no se pueden, digamos, por así decirlo, saltar un poco la ley, tampoco pueden emparonar simplemente porque una persona diga que vive ahí, que ha alquilado una vivienda, ¿vale? Que ha alquilado una habitación. Pero bueno, estamos ahí. Y luego, finalmente, pues si esta persona discriminada quiere seguir adelante y ve que tiene un derecho y tal, es un objeto, es un hecho que se puede denunciar conforme al contenido de la nueva ley de igualdad de trato que se aprobó en 2022, es uno de los supuestos que se puede denunciar directamente, tanto que sea una persona particular como una administración, etcétera. Sí que en este tema, esta ley, la parte de la autoridad independiente que va a funcionar para recoger esta denuncia y solucionar estos temas a nivel administrativo, es decir, no tener que pisar los juzgados, la vía judicial, que sí que es una vía que muchas veces ante el desconocimiento de su funcionamiento, y bueno, y todos sabemos en algún aspecto de nuestra vida particular que va lenta y despacio, bueno, pues el acudir a vía judicial es como que lo tenemos descartado con personas en situación irregular porque no quieren, lo desconocen y es una vía muy lenta, ¿vale? Entonces esta ley sí que ha venido un poco para aligerar estos pendientes porque es una vía de carácter administrativo. Si bien, como os digo, la autoridad independiente ya está creada, ya está formada por un equipo de funcionarios, pero todavía no ha empezado a funcionar como debiera, ¿vale? Pero está ahí. Pero sí que es cierto que, como os digo, muchas veces en la situación y en el punto del proceso migratorio que se encuentran estas personas en situación irregular, esa vía la descartan, porque para ellos cualquier cosa que sea denunciar y tal, vienen a lo mejor de algunos países que eso supone como dar la cara y entonces ellos como que tienen miedo a decir, bueno, estoy irregular, entonces ya van a saber que estoy aquí, van a venir a por mí, me van a poner una orden de expulsión, entonces digamos que la descartan en automático. Entonces, bueno, pues intentamos un poco según el caso y la accesibilidad a la persona que subarrienda y tal, pues la mediación sobre todo, ¿vale? Otro supuesto que nos estamos dando, por desgracia, en los últimos meses muy, muy frecuente, es no querer empadronar personas que subarriendan habitaciones o incluso pisos y no quieren empadronar a menores. Estos casos, a mí los que me han llegado casi todos son que estos alquileres se han hecho a través de inmobiliarias, no contactan directamente con el propietario. Entonces, yo sí que ahí he contactado con las inmobiliarias, de hecho, digamos que tengo una pequeña abordaje de inmobiliarias de Guadalajara en persona, porque contactando con ellos bueno, para que tengan conocimiento de esta nueva ley de igualdad de trato del 2022, porque sí que la inmobiliaria, al ser intermediarios, van a tener un papel muy, muy importante y sí que tienen que saber también a qué se arriesgan. No solo es que a mí me diga, no, no, es que el propietario, uno de los requisitos es que menores no se pueden empadronar. Bueno, pues si tú aceptas eso, sabes que, vale, ellos se amparen que no son ellos, son los propietarios, pero ellos también van a tener una responsabilidad. Y de hecho, en el supuesto siguiente hablaremos de esa responsabilidad que ya se ha materializado en otro tipo de temática, pero que está ahí, ¿vale? Entonces, el proceso es lo mismo, hacemos una entrevista, una orientación, sobre todo para informar un poco a las personas
de cómo funciona aquí el empadronamiento, qué derechos tienen, qué obligaciones, porque al tener menores en edad escolar, de cara a nivel educativo, es obligatorio tenerlos escolarizados y si no los tienen escolarizados, también pueden tener algún tipo de problema con servicios sociales. Entonces es muy importante, digamos que los derechos están entrelazados, derechos y obligaciones, ¿vale? Entonces sí que ahí, como en breve, bueno, en poco tiempo han sido bastantes casos, sí que hemos contactado con servicios sociales, aunque para saberlo y para ponerlo en conocimiento, porque a lo mejor mucha gente, bueno, pues se queda ahí un poco, que no sabe. Sí, le dicen que aquí es obligatorio la educación, pero bueno, mi chiquillo tiene 6 años, acaba de empezar, a lo mejor tampoco todavía, pues en mi país, como que no es obligatorio, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un poco recopilar todos los datos, todos los casos que tenemos y hemos tenido una reunión con la jefa de las trabajadoras sociales, de servicios sociales y en concreto, bueno, para ver un poco cuál es su modus operandi, ¿no? Y sí que ahí nos dicen que obligatoriamente si una persona va, que va a empadronarse, porque, bueno, le dejan empadronarse, eh, si esa persona lleva menores aunque los menores no tengan la dicha autorización del propietario y tal, desde el ayuntamiento el empadronamiento va a ser para, los van a también a empadronar. No, no les necesitan ese requisito, digamos, extra de la autorización del propietario. ¿Ahí qué pasa? Pues hay personas que lo hacen, porque si en automático no necesitan la autorización, lo hace, porque realmente el propietario es el que lo está haciendo mal. No puede limitar el empadronamiento de estos menores, aunque quiera, ¿vale? Entonces, hay personas que lo hacen. Hay otras personas que como a lo mejor les ha costado mucho trabajo encontrar esta habitación, esta vivienda, pues como que tienen miedo si el propietario se entera, porque tampoco saben si aquí los servicios sociales van de puerta en puerta llamando al propietario, ¿usted ha empadronado en su vivienda? Que no ocurre así. Les intentamos explicar desde los diferentes servicios cómo funcionamos aquí, digamos, bueno, que es un servicio que cada cosa es cada cosa, no es que ni estamos ni servicios sociales está por fastidiar y le va a decir al propietario que has empadronado a un niño que no deberías, no. Pero bueno, aún así ellos a lo mejor que se quedan con la duda, lo que sí hacemos es que desde servicios sociales, si no pueden empadronar a los menores, sí que ellos se coge una cita con ellos y Servicios Sociales lo que realiza es un informe que no significa que los empadronen en automático, sino que hace un informe favorable, verifica que de verdad ese menor reside en una habitación, en una casa de Guadalajara y digamos que hace un informe para educación favorable para que le puedan dar una plaza escolar, ¿vale? Entonces, con ese informe, digamos que este tema a priori queda solucionado, los usuarios por lo menos se quedan más tranquilos en ese aspecto porque digamos que están cumpliendo la normativa de educación que hay aquí y bueno, el otro tema del empadronamiento, pues ya os digo, unas veces aceptan empadronarlos aunque el propietario no lo sepa o otras veces hacemos esto, ¿vale? A pesar de eso, podemos encontrar a lo mejor, no sé, porque veo que soy de muchos sitios de Castilla-La Mancha y a lo mejor cada ayuntamiento es un mundo y cada ayuntamiento no hace esto, por ejemplo. Bueno, pues ya lo que queda, cuando digamos que habéis agotado un poco todas las vías de acceder a una solución, pues lo que queda directamente es, primero siempre, si es un organismo público, es poner una queja o reclamación a ese organismo público que normalmente luego tienes que esperar por lo menos 3 meses que se considera el silencio administrativo y si no responden en 3 meses, pues ya se considera que es negativo lo que te van a contestar y ya luego pues una queja directamente al defensor del pueblo, ¿vale? Porque el defensor del pueblo de Castilla-La Mancha no hay una figura específica, en otras comunidades sí, pero sí que muchas veces, aunque el defensor del pueblo en ciertos temas no tiene, digamos que sus informes no son preceptivos, pero sí son de carácter comunicativo de que, bueno, le dan como recomendaciones, tanto a organismos públicos como a otros entes, ¿vale? Así que, bueno, pues creo que de empadronamiento, por ahora, nada más. No sé si tenéis a lo mejor ¿Alguna para este pregunta? bloque alguna pregunta para el tema teoría o práctica.
¿Qué requisitos exige Servicios Sociales para emitir informes favorables para el empadronamiento? Y en esos casos, ¿dónde es empadronamiento? Es decir, ¿qué dirección No. en la Real? No, vamos a ver, no es que lo que hemos dicho de educación, no es que Servicios Sociales te haga un informe para que empadronen al menor. No, Servicios Sociales te hace un informe favorable, emite un informe diciendo que ha comprobado por sus medios, puede enviar a policía local, puede enviar, etcétera, que ese menor reside en Guadalajara y que por tanto necesita una plaza de educación. Pero no es que diga Servicios Sociales, venga, tienes que empadronar al menor en el ayuntamiento. No, no son informes para empadronar, son informes favorables que acreditan de alguna manera que el menor reside en la ciudad. Y con eso te puedes ir a educación y educación ya te da una plaza escolar. Vale. En cuanto al informe de servicios sociales, hay familias que por no estar empadronadas no les atienden y por tanto no pueden acceder a este informe. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema que, bueno, lo estamos viendo ahora. En la realidad que tenemos en este momento a nivel jurídico, lo estamos viendo que hay muchas personas que no están empadronadas y que a lo mejor, por ejemplo, para conseguir conocido, no sé si estáis saltando un poco del informe de vulnerabilidad, ayuntamientos para emitirlo te piden que estén empadronados. Pero eso es otro tema, claro, no es lo que estamos viendo. Y es otro problema que es lo que lidiamos, pues intentar con mediación para convencer a los que arriendan esas viviendas y a inmobiliarias, a particulares, etcétera. Eso es otro tema. Vale. Buenos días, oye, ahora mismo nada, yo creo que ya está. Vale, pues si ya estáis, continuamos con el segundo bloque de vivienda. Vale, ahora vamos a hablar, chicos, con la vivienda y ¿el qué? Son nosotros y Nosotras. Antes lo han pedido. ¿Y cómo se ponían? dándole a nuestra pestaña. Pues bueno. Pues a verlo vosotras, por favor. Quitas para Martín, ¿no? No, ya lo he quitado. ¿Primer plano? No, estamos en primer plano. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando anteriormente, de esa importancia de conseguir ese empadronamiento, vamos ahora mismo, chicos, a abordar otro eje muy importante de la intervención social, que sobre todo es para la población migrante, que es el acceso a la vivienda. Porque si antes hemos dicho que el empadronamiento era la puerta de acceso a los derechos, pues la vivienda es la base material que tenemos para sostener todo lo demás. Entonces, en Guadalajara estamos viendo como problemática ese acceso a la vivienda, no solo ya por los precios, sino pues por lo que nos piden para acceder a una vivienda. Nos hemos dado cuenta de que esa imposibilidad de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social que tenemos ahora mismo. El derecho a la vivienda la tenemos reconocido en el artículo 47 de la Constitución española y también desarrollado más recientemente en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. ¿Qué dice esta ley? Que la vivienda es un derecho y que las administraciones tienen que garantizar pues, las condiciones para que sea un acceso mucho más efectivo. Pero también es importante esto, no estamos hablando de que la vivienda no solo es tener un techo, sino que queremos un acceso real, digno y estable para una vivienda. ¿Qué nos encontramos de normal en nuestro día a día? Pues personas migrantes sin contratos laborales estables, dificultades para acceder a los alquileres pues por la falta de una nómina o de no poder tener un aval, discriminación directa por nuestro origen, por nuestro idioma. Unos alquileres de unas habitaciones que tienen unas condiciones muy precarias. Hemos visto hasta, no sé, alquilar un balcón. Un balcón, hemos visto alquileres de balcones. Sí. Sí, o de trasteros, exactamente. Hacinamiento de viviendas compartidas. Entonces, vamos a hablar también sobre otras leyes, como la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, por la que se regula el alquiler entre los particulares y también hay que tener en cuenta la discriminación por origen que puede pasar en este acceso a la vivienda. Entonces, es muy importante que ampliemos las miradas
Y que cuando hablamos de exclusión residencial, pues no solo hablamos de personas que están en situación de calle, sino que también podemos identificar muchas más situaciones en cuanto a la exclusión residencial, como por ejemplo, como hemos dicho, el sinhogarismo puede ser visible, puede ser invisible. Una vivienda insegura, una vivienda sin contrato, una vivienda con riesgo además de exclusión, viviendas inadecuadas ya sea por hacinamiento, por situaciones de insalubridad en la propia vivienda, subarriendos que no son formales o habitaciones en unas situaciones, como hemos dicho, muy, muy precarias. Entonces, las personas migrantes, como cualquier otra persona, pues nadie parte pues, de la misma posición para este acceso a la vivienda. Importante destacar que si no tenemos una situación administrativa regular, pues se nos va a imposibilitar bastante conseguir un contrato. Hablando del mercado laboral, pues bueno, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, la precariedad, la temporalidad en los contratos y la economía sumergida que nosotros tenemos como profesionales de lo social con población migrante, pues vemos todos los días a personas que, pues bueno, trabajan bajo la economía sumergida. Las redes sociales, ¿no? Esa falta de apoyo familiar o comunitario que pueden tener las personas que nos llegan. ¿Qué discriminaciones también podemos ver? Pues tanto explícita como no alquilo a extranjeros por el hecho de ser extranjeros o implícita, pues preferencias encubiertas que nos dicen. ¿Qué estrategias podemos tener como profesionales? Pues lo primero de todo, acompañar a las personas en este acceso a la vivienda. No solo es buscar pisos, sino ¿qué implica más? Pues poder explicar cómo funciona el mercado de alquiler aquí en Guadalajara o en España. Preparar toda la documentación necesaria, entrenar cómo contactar con propietarios y filtrar ofertas que podamos ver completamente abusivas. ¿Qué mediación también podemos tener con los propios propietarios? Pues esto es súper importante, el rol del profesional que lo haga, como por ejemplo generar esa confianza para el propietario, explicar la situación que tiene la persona a la que estamos acompañando, reducir esos prejuicios que pueda tener el propietario hacia la población migrante y acompañar en todo ese proceso de negociación pues para que sea todo lo más justo posible. En algunos casos, que aparezca esta figura del profesional garantiza, aunque sea de manera informal, ese acceso. Y también a veces encontramos el uso del propio informe social como herramienta fundamental, ya que acredita una situación de exclusión, refuerza esa confianza en el propietario y puede facilitar el acceso a estos recursos. No se instituye a un aval formal, pero tiene, pues bueno, puede marcar la diferencia presentar este informe. No sé si, Carmen, ya quieres empezar a hablar de los casos que hemos encontrado, cariño, en el problema de la vivienda. Tengo que compartir un momentito. A ver. Sí. No, ¿sí? Vamos a ver, un momentito, cariño. Voy a mirar. A ver, no, Vale, está el micro. estamos. Sí. Venga, pues empezamos con el segundo bloque, ¿vale? Que es en el acceso a vivienda. Como mi compañera ha dicho, hay muchos supuestos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en ese acceso a la vivienda. ¿Cómo encontramos una vivienda? Uno de los supuestos que se produce mucho, muy a diario, es cuando, por ejemplo, una persona puede haber tanto anuncios a nivel particular que hay en plataformas como Idealista, que todos conocemos, mil anuncios, etcétera, o bien podemos acceder a una vivienda a través de una inmobiliaria, ¿vale? Entonces, sí que en plataformas llevamos unos años, por ejemplo, que Mil Anuncios Idealista, desde el programa de igualdad de trato, cuando estamos constantemente revisando posibles ofertas y tal. Porque hace unos años, por ejemplo, Mil Anuncios era muy común ver anuncios de yo alquilo una vivienda, una habitación y tal, y poner una coletilla al final de no migrantes, abstenerse extranjeros, pero literal, con esas palabras. Eso, ¿cómo hemos conseguido que ahora ya es más complicado encontrar un anuncio con esa característica? Y ha sido pues denunciando dentro de la plataforma
ese anuncio en concreto. Y digamos, haciendo alusión a la normativa que hay en favor de no discriminación. Lo primero, nuestra Constitución española, el artículo 13, ¿vale? Y luego, en segundo, digamos que ahora mismo estamos utilizando la ley Igualdad de Trato del 2022, que ha sido una ley específica para casos de discriminación, también otros tipos de discriminación, no solo lo que estamos viendo aquí, que es discriminación racial, ¿vale? Pero sí que, digamos que utilizamos esa normativa, ¿vale? Sí que es cierto que ahora, como muchos de estos anuncios son a través de inmobiliarias, yo, como os he dicho antes, estamos en una campaña totalmente inactiva de contacto con inmobiliarias para ponerle en conocimiento de lo que supone utilizar estos pequeños clics de decir no, de esta nacionalidad, no, porque a lo mejor dentro de la población migrante pues prefieren que marroquíes, por ejemplo, no, o sudamericanos no, porque les gusta mucho la fiesta, marroquíes no, porque tienen muchos hijos, etcétera. Cada uno, digamos que tiene sus propios clichés. Lo que estamos haciendo es un acercamiento, bueno, pues para primero que nos conozcan como entidad en los campos que trabajamos, que tenemos también un colectivo que busca vivienda y que en la mayoría de los casos son personas que a lo mejor, aunque no tengan incluso documentación, por desgracia, trabajan. Como todos sabemos, el trabajo en B, es decir, tienen ingresos, pero hay muchos casos en que están trabajando, porque aquí, bueno, pues por ejemplo, en Guadalajara hay mucho tema de logística y muchos de nuestros usuarios acaban trabajando ahí, es decir, que empiezan a lo mejor con contratos de sustitución y tal, pero luego tienen un contrato fijo y con una jornada completa, es decir, que tienen ingresos suficientes para pagarse una habitación, incluso una vivienda. ¿Qué pasa? Que el acceso ilimitado a vivienda, también muchas veces cuando estas personas ya están en un proceso más avanzado, que ya tienen su documentación, ya han renovado una vez, pues a lo mejor están en el supuesto de que quieren traerse a sus familias. Y ahí no, se encuentra otro problema, que para poder traer a tu familia tienes que tener una vivienda. No puedes, porque tienes que acceder a un informe de vivienda de servicios sociales y no puedes solicitar una reagrupación familiar con una habitación. Es decir, que se encuentran con doble problemática, ¿vale? Lo que hemos encontrado porque lo que queremos es, primero, hacer una pequeña formaciones a las personas que trabajan en las inmobiliarias para que conozcan sus obligaciones y los derechos que tienen las poblaciones, en este concreto el colectivo migrante, para poder acceder a una persona, ¿vale? A una vivienda, perdón. Y en segundo, queremos ir un plus más allá de poder contactar, porque siempre nos dicen, no, es que claro, bueno, pues yo tengo a lo mejor un propietario que me tiene este cliché y claro, yo siempre le gestiono sus alquileres porque hay algún propietario que puede tener más de una vivienda, y lo estamos viendo, o incluso ya como se da mucho el alquilar por vivienda, son las propias inmobiliarias las que, pues a un propietario que tiene a lo mejor una vivienda que tiene 5 habitaciones, son los que le gestionan directamente su arriendo de estas habitaciones. Es decir, queremos que cuando los técnicos de las inmobiliarias estén, por así decirlo, sensibilizados, que es lo que intentamos hacer con ellos, queremos hacer más allá para poder llegar a propietarios, para que conozcan un poco a qué se arriesgan teniendo estos sesgos discriminatorios, ¿vale? Y aquí os pongo, si lo estáis viendo, esta es la primera sanción que ha habido en virtud de esta ley, que ha sido en febrero. Está calentita, como así, por así decirlo, en febrero de 2026, y que se le ha puesto la primera sanción en Barcelona a una inmobiliaria por no poder no alquilar un piso a un hombre, era de origen marroquí. En todo su acompañamiento, lo mismo, ha estado acompañado por una asociación de allí, asesorado para recopilar sobre todo pruebas, porque no es que me han dicho que no porque soy marroquí. Bueno, pues como os he dicho antes, hay que recopilar una serie de pruebas para que esto llegue a buen fin y tengamos una sanción, ¿vale? Y yo luego hay el enlace para que lo podáis, si queréis, verlo, para ver, porque cuentan un poco más detallado cómo ha sido el proceso y tal, pero para que conozcáis un poco y sobre todo si os interesa el contenido de esta ley, está empezando ahora y esto no acaba nada más que empezar, cada vez se va a conocer más porque también hacemos sensibilización a población migrante, es decir, para que estén enterados y para que estén enterados que si ponen cualquier tipo de denuncia en virtud de esta ley, que a ellos no les va a perjudicar, les va a beneficiar para que a futuro
esto no pase y que si su problema lo mejor lo están sufriendo, pues que otras personas en su proceso migratorio no lo sufran, pero que es como decimos en las reuniones que tenemos con inmobiliarias, que esto es una cosa que os tenéis que poner al día, porque basta ya de no porque tiene acento, no porque es de este país, no porque tiene niños, no porque el vecino no quiere, no, es que hay que cumplir la normativa y estamos para eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis un poco que este tema de la discriminación, el acceso a la vivienda, pues me imagino que en vuestros territorios pasa exactamente lo mismo, porque por desgracia, pues es un tema que a nivel estatal está pasando, la vivienda está subiendo, pero como hay mucha demanda, pues la oferta se está reduciendo, pero encima la oferta, pues con requisitos que son totalmente innecesarios, que es que antes, pues a lo mejor se pedía, pues eso, el mes de fianza y una nómina, o dos nóminas, o la vida laboral, pero es que ahora nos estamos encontrando usuarios que es que les piden avales, les piden mínimo 6 nóminas, les piden pagar 3 meses por adelantado, y es que son condiciones totalmente abusivas y que de alguna manera tenemos que ir canalizándolas para ir acabando con estos temas tan abusivos, ¿vale? Bueno, pues ahora entramos en el último bloque. Vamos a ver si hay alguna pregunta, vale. si queréis. Vale. Venga, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale. Como habéis comentado que se puede realizar un informe social, este informe, ¿para quién va dirigido y a quién se entrega? Bueno, eso era con el otro tema. No pasa nada. A ver, estamos hablando de cuando no se pueden empadronar a menores en viviendas, ¿vale? Que se dan casos. Entonces, yo me limito al caso que conocemos del Ayuntamiento de Guadalajara, que cuando eso ocurre, lo que hace el Ayuntamiento de Guadalajara es que la persona, la madre o el padre, solicita una cita con la trabajadora social que le corresponde y le dice, a ver, tengo un problema, yo estoy viviendo en una vivienda que me han dicho, yo a ti como adulto te empadrono, pero a tu hijo menor de edad no. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me limita, he ido a educación y en educación me han dicho que no me dan una plaza de colegio porque no está empadronado. Entonces es una cadena. Entonces, ¿qué hace Servicios Sociales de Guadalajara? Digo, de Guadalajara. Claro. Tenéis que ir un poco luego también a la casuística de cada territorio, ¿vale? Aquí en Guadalajara os he dicho que al ser una ciudad pequeña, sí que nosotras como entidad, que llevamos más de 30 años, tenemos por suerte un contacto bastante directo, tanto con servicios sociales como con el concejal del ayuntamiento que lleva vivienda y tal, ¿vale? Y cuando nos surge algún problema, este o en otra cosa, bueno, pues primero sí que tenemos un contacto, ¿vale? Entonces, como por desgracia últimamente está pasando mucho, servicios sociales lo que hace es que la persona pide una cita y la trabajadora social le cuenta un poco lo que le pasa. Mira, yo vivo aquí en esta casa con mi hijo, yo estoy empadronada, pero el niño no me lo dejan empadronar. Servicios Sociales le dice, vale, perfectamente, yo te hago un informe acreditando por los medios que ellos van a verificar. Pueden mandar a policía local para que verifique que ese niño realmente vive en esa vivienda, ¿vale? Entonces, si lo tiene acreditado que vive en esa vivienda, lo que hace Servicios Sociales es un informe diciendo, este niño vive en este domicilio. Vive en este domicilio, no es que diga lo voy a empadronar para que pueda acceder a una plaza de colegio, no. Acredita con el informe que este niño vive en un domicilio de Guadalajara. Y entonces con ese informe que le dan a la madre o al padre, ya se van a educación y educación les tiene que dar una plaza de escolar. Aunque no el niño no lleve un certificado ni un volante de empadronamiento, porque realmente no está empadronado, sino que Servicios Sociales les acredita con ese informe de que reside en el municipio. ¿Vale? ¿Pueden pedirte nómina y contrato de trabajo para alquilar? Pues como poder pedir, pues, pueden pedir todo lo que quieran. Normalmente se suele pedir hasta incluso nacionales, ¿vale? Sí. Lo más habitual es que sí que te pida un contrato de trabajo, incluso a lo mejor una vida laboral, una nómina, perfecto. Hasta ahora era la casuística. El problema que nos estamos encontrando es que cada vez te piden hasta 6 nóminas. Te piden hasta un aval, que es un documento que tú haces en una entidad bancaria, en el que la entidad bancaria, con los ingresos que tú tienes en una cuenta, acredita que tú tienes 5.000 euros de media en el último año. Es un aval bancario, pero claro, eso tiene un coste económico, ¿vale? Entonces, hasta eso están pidiendo. Que sea legal o no, pues claro, nos tenemos que ir ahí un poco a la ley de arrendamientos urbanos.
En principio, sí, el propietario puede acreditar de alguna manera pues que tiene una solvencia económica. Lo que nosotros estamos viendo es que esa solvencia económica que se solicita cada vez es más abusiva y que luego lo que comprobamos con un testing es que a una persona, a lo mejor voy yo y me piden solo una nómina porque soy española, pero a lo mejor va a continuación una persona migrante y a él le piden 6 nóminas y 6 nóminas que a lo mejor acreditando que está en logística, que lleva su vida laboral, que lleva trabajando 2 años y tal, pues ¿por qué le piden a él 6 y a mí una nada más? Entonces es un poco, claro, se agarran bueno, puede ser una persona migrante, puede ser una persona que a lo mejor no tiene una red familiar, que en un momento dado se queda sin trabajo un mes y no tiene a su tío, a su padre o a su cuñado para que le eche una mano. Entonces yo a lo mejor se presupone que como soy española, pues tengo aquí a toda mi familia y que si en un momento dado, pues un mes no puedo pagar mi renta, pues siempre voy a tener un familiar cercano. Todo esto, como veis, son prejuicios, ideas preconcebidas de por qué una persona migrante no puede contar con esa red de apoyo y una persona española sí. ¿Por qué a una persona migrante le vamos a pedir todo porque nos lo tienen que justificar a habido y por haber y cuanto más mejor y a una persona española no? Cuando está acreditado que en casos de impago, en casos de desahucio, tanto afecta tanto a población migrante como a población española. Y me atrevería incluso que hay muchos supuestos de desahucios, de impagos o impagos de hipotecas cuando ya has comprado la vivienda, que generalmente son más y ocurre más a personas nacionales, porque cambia su situación económica y a lo mejor han comprado una vivienda. Aquí estamos hablando de arrendamientos. Una persona migrante para acceder a una vivienda, una compra de una vivienda, ahora mismo son los menos, digamos que el número es menor. Por ahora ellos alquilan, porque sí que para acceder a una vivienda, una compra de una vivienda, para acceder a una hipoteca, sí que, bueno, el banco sí que te pide una serie de circunstancias que los usuarios que nosotros, por ejemplo, atendemos no están todavía en ese proceso. Entonces, para que veáis un poco que tenemos como preconcebido la idea de que a lo mejor lo que ha pasado de impago, de desahucios, que vemos en la tele, en las noticias, se refiere a ejecuciones hipotecarias, es decir, a personas que en la mayoría de los casos son españolas y no han podido pagar por su situación económica laboral y están ejecutando una vivienda que era suya, ¿vale? Que no han podido pagar. Nos estamos nosotros refiriendo a alquileres. Y en el tema de alquileres no es el caso. Hay personas, tanto migrantes como españolas, pero ¿por qué esta diferencia de querer pedir más cosas a migrantes que a españoles? Pues esa a lo que intentamos atajar, bueno, pues con esta sensibilización desde el acompañamiento, las atenciones que hacemos los distintos departamentos de la entidad, allá orientación e información si quieren ir más allá, ¿vale? Vale. Venga, entramos al tercer bloque. Sí, vamos a entrar al tercer bloque. Comparte. Que como han anticipado mis compañeras, ¿dónde está esto? ¿Comparte pantalla? Ahí, en donde pone pantalla, abajo. Aquí pone pantalla, le das aquí, cariño. Vale. Ya está. Han anticipado te metes. mis compañeras, es el bloque de salud, ¿vale? Derecho a la salud y herramientas de facilitación también, que creo que es interesante abordar ese tema. Vale, pues vamos allá. Bueno. En primer lugar, quería hacer un inciso de qué entendemos por salud en primer momento, en un primer abordaje, ¿no? Porque siempre lo hemos entendido como bienestar físico o el plano principal es el bienestar físico, pero encontramos que la OMS en la actualidad entiende salud como bienestar físico, mental y también social, no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿vale? Entonces, creo que como nos dedicamos al ámbito social, tenemos que abordar este derecho, porque al final es un derecho, en todo el plano completo, ¿vale? Y abordar también la interrelación entre esta parte física, mental y social. Ponemos un ejemplo, ¿no? De cómo cada ámbito influye en el siguiente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de una persona que desarrolla una enfermedad física. La cual tiene un impacto directo en su salud mental, como puede ser estrés o depresión, y eso, pues obviamente, puede repercutir en su manera de interactuar socialmente o en su comunidad. Aquí vemos un ejemplo muy claro, muy sencillo, pero creo que se entiende perfectamente de cómo un factor puede influir a los otros, ¿vale?
además de entender el plano de la salud en este bienestar más completo, también tenemos que hablar de determinantes sociales. No podemos dejar de lado ciertos determinantes como puede ser dónde vive la persona, dónde nació, cómo creció, dónde trabaja o cómo envejece al final, porque esto influye directamente en las oportunidades que tiene esta persona de acceder a servicios de salud, qué tipo de servicios, la educación para la salud que pueda llegar a tener esta persona desde su infancia, adolescencia y edad adulta, y después a la exposición a factores de riesgo de salud. Hay estudios más que demostrados, por ejemplo, en barrios de Madrid, vamos a poner un ejemplo, ¿no? de que no es lo mismo la salud de un barrio como puede ser Vallecas o Carabanchel que la salud de las personas que viven en otros barrios como Salamanca o, yo qué sé, o El Retiro, ¿vale? O la salud de X etnias o X comunidades, ¿vale? Entonces creo que es importante que ya hacer el inciso primero de entender la salud como profesionales que nos dedicamos a lo social, contemplando estos tres factores, el físico, el mental y el social. ¿Vale? Pues lo que decía, ¿no? Al final, debemos incorporar el concepto de salud en su sentido más amplio en nuestro trabajo y entenderlo como derecho fundamental y universal de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, etnia, sexo o condición económica o social. Vale. Pues una vez que he hecho inciso en el concepto de salud, pues bueno, aquí una pequeña introducción de las subáreas que vamos a dar en este bloque, ¿vale? En primer lugar, un pequeño inciso sobre la fundamentación del derecho a la salud, del derecho a la cobertura sanitaria. En un segundo bloque pasaremos a hablar de la solicitud de acceso a este derecho de salud y en el tercer bloque vamos a hablar de ese enfoque de derechos que también tenemos que integrar como profesionales en lo social y herramientas que como profesionales nos puede facilitar este derecho a las personas con las que trabajamos. Y bueno, para concluir, por los ejemplos que va a poner mi compañera. Vale. Pues vamos con el primer bloque. Y bueno, por encima hablar de un poquito del marco jurídico, el Real Decreto Ley del 2018, del 27 de julio, que fue la norma que recuperó la universalidad de la sanidad, derogando algunos recortes de 2012 en esta materia, ¿vale? Y que establece que la protección de la salud es un derecho de toda persona que se encuentre en España. Y un Real Decreto más actualizado del 2026, estos serían como los dos pilares, ¿vale? Más actuales. Del 11 de marzo, también muy fresquito este Real Decreto, que es la normativa más reciente. Y este decreto es clave porque homogeneiza el acceso en todas las comunidades autónomas y elimina barreras burocráticas. ¿Qué introduce este Real Decreto como novedades? Vale. Pues en primer lugar introduce la declaración responsable para agilizar trámites sanitarios. En segundo lugar, establece que la tarjeta sanitaria no tiene fecha de caducidad para evitar que los pacientes se queden sin cobertura por retrasos administrativos. Y evita la emisión de facturas por atención de urgencias a personas sin recursos. El acceso, en teoría, es inmediato desde el momento de la solicitud. Y ya no es obligatorio presentar el padrón si se puede demostrar la residencia por otros medios, informes sociales, escolarización, lo que comentaba mi compañera Carmen. Ojo, y digo ojo, ¿vale? Aunque el documento preferente sigue siendo ese certificado de empadronamiento, con el nuevo reglamento, si no estás empadronado, los servicios sociales pueden emitir este informe, ¿vale? Que acredite tu permanencia en España o en el contexto donde estés viviendo, residiendo. Vale, así el Sistema Nacional de Salud cubre a los siguientes colectivos, que los voy a nombrar así brevemente. En primer lugar, el colectivo de personas nacionales y residentes legales, españoles y extranjeros con autorización residencia en vigor. En segundo lugar, el grupo de extranjeros en situación irregular, personas que se encuentran en España sin papeles.
En tercer lugar, solicitantes de protección internacional, personas que han pedido asilo o protección temporal. Y en cuarto lugar, colectivos de especial vulnerabilidad, como pueden ser menores de edad, mujeres embarazadas, también incluye el parto y el posparto, víctimas de trata o violencia de género y personas con enfermedades de declaración obligatoria. También incluye españoles de origen residentes en el exterior. Entonces tendrían la sanidad cubierta en sus estancias temporales en España, ¿vale? También sus cónyuges o hijos a cargo. Vale, ahora en este segundo bloque vamos a hablar de la solicitud de esta cobertura sanitaria, ¿vale? Obviamente en el contexto de Castilla-La Mancha, que es el que nos ocupa. El trámite, como ya sabemos, debe realizarse ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, en el Centro de Salud de Referencia. Y el acceso se realiza mediante los siguientes pasos. ¿Vale? En primer lugar, nos solicitan una documentación identificativa, ¿vale? He puesto pues algunos de estos documentos que pueden servir para acceder a este acceso, ¿no? En primer plano, el pasaporte en vigor, que es el más habitual si eres persona migrante sin papeles y sirve como documento oficial de identidad, ¿vale? Suele ser suficiente en muchos casos. En segundo lugar, también se puede aportar el documento de identidad de tu país, el DNI o la cédula nacional. Si tu país, obviamente, lo tiene, porque hay países que no tienen cédula. Entonces, pues se complica la situación. Y obviamente debe estar vigente. También es válido como acreditación de identidad esta cédula, ¿vale? En tercer lugar, también se puede presentar la tarjeta de identidad de extranjero o TIE, solo si estás en situación regular, que es la tarjeta física con foto, ¿vale? Y es el documento oficial en España para estas personas extranjeras residentes, ¿vale? El NIE, que es el número de identidad de extranjero, también se puede aportar. Y bueno, como documentos válidos también y excepcionales, también nos puede servir el documento de viaje, por ejemplo, para personas refugiadas, cédula de inscripción u otros documentos oficiales, siempre que acrediten claramente tu identidad. También, bueno, como apunte, no te pueden exigir el NIE o el TIE obligatoriamente si no los tienes, según este nuevo Real Decreto. Y el pasaporte es suficiente en la mayoría de casos, que, bueno, al menos los que tenemos constancia aquí como entidad. Si no tienes ningún documento, puede intervenir servicios sociales con un informe, como bien ha apuntado también mi compañera Carmen. ¿Vale? ¿Qué más documentos, aparte de los documentos de identificación? ¿Vale? Pues nos pueden pedir acreditación de residencia en España, que al final es un documento, el documento preferente sigue siendo el empadronamiento, pero sin embargo, y en los casos que nos ocupa, la nueva normativa es más flexible, como hemos dicho, también para el empadronamiento, ¿no? Si no se dispone de él, se aceptarán otros medios de prueba, como pueden ser los informes de servicios sociales, a centros públicos. También nos pueden solicitar una declaración responsable, ¿vale? Que se firma un documento en el que declaras que no tienes cobertura sanitaria por ninguna otra vía y que no puedes exportar el derecho de otro país. Y se te emitirá en este trámite finalmente un justificante provisional, ¿vale? Una vez presentada la solicitud, deberías recibir un justificante que permite el acceso provisional al sistema mientras se resuelve el expediente, ¿vale? Aspectos clave a tener en cuenta que yo creo que es importante resaltar, ¿vale? La no caducidad, o sea, una vez reconocido el derecho, este no tiene fecha de caducidad, mientras no tengas cobertura sanitaria, obviamente, por otras vías. Y el carácter obligatorio. Al ser un real decreto estatal,
las comunidades autónomas no pueden imponer requisitos adicionales que obstaculicen este acceso. Obviamente, si en el centro de salud o unidad administrativa ponen trabas, que a veces ocurre, ¿no?, con las personas administrativas o tal, siempre es importante recordar esta normativa y, bueno, y si hay problemas, pues hablar con el trabajador o la trabajadora social del centro de salud, pues para, bueno, para reclamar este derecho que al final hay que seguir reivindicando, ¿vale? ¿Qué hacer si tenemos problemas en el acceso? Bueno, pues vuelvo, me he adelantado, pero bueno. Vale, pues eso, hablar con el trabajador social del centro de salud. Ellos suelen tener el conocimiento actualizado y pueden ayudarte a canalizar la solicitud mediante un informe social si fuera necesario. También se puede presentar una reclamación formal. Tenemos derecho a una reclamación siempre por escrito ante el Servicio de Atención al Paciente del SESCAR, citando dicho decreto también. Y puedes acudir a asociaciones, ONGs, que ayudan a estas personas en Castilla-La Mancha, como puede ser Guadacoge o otras asociaciones concretas que lo hablaremos más adelante, que se encargan concretamente de mediación sanitaria, que nos pueden servir un poquito pues, para apoyar este acceso a la sanidad. ¿Vale? También como profesionales, igual que hemos hablado de salud, contemplándola en todos sus factores, el físico, el psicológico y el social, tenemos que incorporar en nuestra metodología de trabajo un enfoque de derechos y unas herramientas pues también pues para facilitar este enfoque, ¿vale? Como profesionales debemos integrarlas a nuestras intervenciones en salud y ser conocedores de servicios y herramientas que integren este enfoque. Este enfoque al final nos ayudará a mejorar la equidad y la igualdad en el acceso sanitario. Este enfoque también reduce también errores clínicos derivados de la incomunicación. Al final trabajamos con personas que hablan un sinfín de lenguas, a veces dialectos. Entonces, este enfoque también reduce esos errores clínicos derivados de la falta de comunicación a veces o del acceso a una traducción. Aumentan la adherencia terapéutica también. A veces nosotros nos encontramos en las intervenciones sociales muchas veces como hay personas migrantes que por no tener un acceso garante a la sanidad dejan de, bueno, pues de llevar a cabo su tratamiento o la continuidad de su tratamiento, y esto al final repercute directamente en su salud. Lo que hablábamos de estos determinantes este enfoque también refuerza la confianza en el sistema sanitario de las personas y favorece la integración sociosanitaria, que al final también es nuestra labor como asociación y como profesionales, ¿vale? En definitiva, y por concretar, debemos integrar con este enfoque una mediación intercultural para intervenir directamente sobre estas desigualdades que se dan en el ámbito sanitario, ¿vale? Al final, el derecho a la salud no se limita al acceso formal al sistema sanitario, o sea, implica otras cosas, implica que dicho acceso sea efectivo, equitativo y comprensible para todas las personas, independientemente de su origen cultural o lingüístico. En contextos en diversidad cultural, como el actual, surgen estas barreras, nos encontramos estas barreras todos los días, unas barreras idiomáticas, culturales, de cómo se entiende el cuidado, de cómo se entiende la salud, de cómo se entiende que a lo mejor yo no tengo derecho a esta salud, sociales y administrativas. Y estas barreras obviamente derivan en desigualdades reales. Nos encontramos diagnósticos tardíos, baja adherencia a tratamientos. Nos encontramos también, obviamente, también desconfianza hacia el sistema sanitario en muchas ocasiones. Y aquí es donde entra nuestra labor como profesionales y entra nuestra labor de facilitar esa mediación intercultural, aunque nosotras directamente pues no la demos en sanidad,
concretamente, pero sí entra nuestro conocimiento de poder facilitar pues estos recursos o estas asociaciones que median interculturalmente lo sanitario, ¿vale? Porque al final es una herramienta de justicia, es una herramienta de justicia social y sanitaria, ¿vale? Es aquí donde, por ejemplo, tenemos que ser conocedores, en el caso de Castilla-La Mancha, del servicio sanitario regional y de su servicio de humanización, ¿vale? Que al final es un servicio que ha desarrollado un modelo vinculado a la mediación intercultural de la asistencia sanitaria, en el caso de las personas y las comunidades migrantes y en otros colectivos también, pero como es el caso de la charla, este colectivo, el de la población migrante, pues me enfoco en ello, ¿vale? Desde 2007, Castilla-La Mancha ha impulsado programas específicos de mediación en colaboración con entidades sociales como Salud entre Culturas o Mediación o Médicos del Mundo, que es un poquito los que nosotros tenemos conocimiento de que hacen esta mediación sanitaria concreta, ¿vale? Por eso los he nombrado. Si alguien conoce alguno más, por favor, que me lo ponga en el chat porque me gustaría saberlo, ¿vale? A nivel de Castilla-La Mancha, ¿vale? Al final el objetivo es facilitar la comunicación entre profesionales y población migrante. Y este modelo, el de humanización de la sanidad de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, está basado en 3 pilares: accesibilidad, equidad y calidad de la asistencia sanitaria. Vale, por aquí os he dejado el enlace a la página donde podéis encontrar el plan de humanización del SESCAN de Castilla-La Mancha, ¿vale? Ver todos los objetivos y a todos los colectivos a los que se enfoca, los programas que tiene, las guías que tiene, las jornadas que plantea, ¿vale? Y os dejo por ahí el enlace por si le queréis echar uno, ¿vale? Pero nosotras nos vamos a centrar en las pestañas que tienen en esta página, en estas 3 pestañas en concreto, ¿vale? En la primera pestaña, pues tenéis toda la información sobre el plan de humanización a la asistencia sanitaria, y en las otras 2 pestañas, que son las que vamos a profundizar como herramienta que podemos adjuntar a nuestra intervención, son las que vamos a desarrollar. La primera es el servicio de interpretación telefónica y traducción simultánea del SESCAN, y la segunda, una guía de atención a personas migrantes, un recurso muy interesante que yo personalmente como educadora y hago también acompañamiento, me parece un recurso muy interesante que podéis investigar, ¿vale? Como he dicho, tenemos esta herramienta, ¿vale? Que a veces ni la conocemos. O yo cuando empecé a trabajar y a hacer acompañamientos sanitarios, yo no la conocía y en algunos centros sanitarios tampoco. Ahora parece que se conoce más, ¿vale? Pero es el servicio de traducción e interpretación. Para consultas sanitarias y para pacientes pues, que no conocen el idioma o todavía no se desenvuelven en una consulta con el idioma, ¿vale? Lleva desde 2020, es un servicio que está disponible 24 horas, 365 días y acerca al paciente y al profesional sanitario o al acompañante más de 90 idiomas. O sea, me parece un recurso muy interesante para nuestra intervención, ¿vale? Os he puesto un poquito, pues la hoja, una vez que solicitas el servicio, el documento con los códigos del idioma, ¿vale? Nosotros como entidad solicitamos un número concreto para Guadacoge, porque en teoría se te tiene que facilitar en el centro de salud, pero a veces era complicado. Entonces, yo para resolverme mejor en esas situaciones, pues lo habilité, lo tenemos visible los talones de Guadacoge para cualquier persona que quiera utilizarlo que pueda. Te habilitan un código como entidad, en nuestro caso lo estáis viendo, ¿no? Y el teléfono el que llama a todo el mundo, y luego se tiene que marcar el código del idioma o dialecto que queremos utilizar.
En un principio, como digo, te lo tienen que habilitar en el centro de salud, pero a veces, pues por los ritmos y tal, no es posible. Entonces, pues bueno, pues yo como profesional y por acercar el servicio, lo habilité para mi entidad. Os he dejado el correo por si queréis escribir y preguntar si actualmente se puede bueno, pues facilitar un código personal para vuestras entidades. Yo lo veo una herramienta muy útil para acercar el derecho sanitario al colectivo que nos atiene, ¿vale? Y en segundo lugar, la tercera pestaña es esta guía de atención a personas migrantes. Otro recurso súper interesante que no está de más que la podáis descargar. Está en descarga abierta a través de esa tercera pestaña de guía de atención a personas migrantes y la podéis descargar. Es una guía muy completa que aborda el contexto actual de Castilla-La Mancha con los procesos migratorios, los prejuicios que hay en relación a la sanidad y luego pues unas herramientas también para esta mediación intercultural, ¿vale? En este caso, esta guía se hizo a través del Servicio de Humanización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y creo que participaron entidades concretas como Salud Entre Culturas y Médicos del Mundo que trabajan concretamente en este ámbito, el sanitario, con personas migrantes. ¿Vale? Entonces, bueno, las he citado brevemente porque creo que también como profesionales tenemos que trabajar de manera coordinada con otros servicios que faciliten este derecho. Y os digo, estas son las dos entidades que yo tengo conocimiento de que trabajan en el tema de la salud desde hospitales o centros de salud, que acompañan en consulta, que explican diagnósticos y tratamientos a las personas que lo necesitan, que facilitan la relación también profesional-paciente y que intervienen también a veces en conflictos culturales, ¿vale? En el caso de Salud Entre Culturas, por ejemplo, es el servicio que había en el Hospital de Guadalajara y es con el que hemos tenido más familiaridad, ¿vale? Pero en el caso de Médicos del Mundo también, pues bueno, concretamente nos dieron unas formaciones también sobre el tema de mutilación genital femenina. Entonces, bueno, hacen esa parte también de educar para la salud, que también es muy importante, ¿vale? Esta parte de formación y herramientas para profesionales y usuarios, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de esta entidad, pues es muy interesante, además de estos acompañamientos en el hospital, también venía a dar formaciones a nuestra comunidad de personas, a nuestros usuarios y usuarias, y además también nos dio unas cuantas formaciones a la entidad. Entonces, bueno, simplemente comentarlo como servicio y como facilitación para este derecho a la salud. Y bueno, para concluir, antes de poner esos ejemplos en el plano sanitario, pues como retos en este ámbito a los que tenemos que tender, pues en un primer reto de la integración del concepto de salud en su sentido más amplio, o sea, en el plano físico, mental y social, junto a estos determinantes sociales, porque si no, no estaremos interviniendo de una manera realista con las personas. Ese enfoque de derechos que lo debemos integrar también como profesionales y ese enfoque de educación para la salud para garantizar un acceso en igualdad. Y, por último, el último reto que lanzo, ¿no? Como profesionales que deberíamos plantearnos es el reto futuro en consolidar la mediación como un derecho garantizado y no como algo complementario, ¿no? Que parece que una traducción o una mediación sanitaria es como algo extra, ¿no? Que a veces entra o no entra, ¿no? Pero debemos garantizar ese derecho porque si no, nuestro colectivo a veces se quedaría sin ese derecho a la salud. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a los ejemplos que va a comentar mi compañero. A ver, ¿dónde estaba tu PowerPoint? ¿Compartir? A ver, ¿dónde tienes abajo? O sea, aquí. Está. ¿Aquí? A lo del Teams, sí. No.
Al siguiente. Pero lo he compartido. Sí, se está viendo, ¿no? No lo sé. No. A ver. ¿Se está viendo? No, de la pantalla, compartir pantalla otra vez aquí. Cariño. Ay, a ver, es que no veo. Ahí, ya está. ¿Vale? ¿Te vuelves? Pero esto lo tengo que cerrar. Sí. Por eso. Bueno, estamos con el tema técnico. Ventana abajo. No, no hace falta que cierres, es decir, vete aquí. Y luego ya no. Sí que se ve, chicas. Se ¿Se ve, ve? se ve, ¿no? Vale. Vale, bueno, pues ahora vamos ya a la última parte, un poco con ejemplos, que bueno, a colación un poco de lo que ha contado y ha explicado muy bien mi compañera Laura, yo os aconsejo a priori que os informéis muy bien de los territorios que seáis cada una, los programas que ha comentado ella, que en principio son a nivel de Castilla-La Mancha, como cada una somos de un municipio, de una localidad, pues a priori, si podéis tener alguna problemática con atención sanitaria, informaros muy bien de qué se está llevando a cabo en vuestro hospital, en vuestro centro de salud, quién es la persona de referencia que hace las tarjetas sanitarias, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor cuando es un municipio pequeño es más accesible, porque a lo mejor solo hay un centro de salud, pero por ejemplo, si es una capital como Albacete, Toledo, Ciudad Real y tal, pues a lo mejor el tema es más amplio, ¿vale? Pero sí que primero, ya que lo que estamos comentando, tanto a nivel legal, es a nivel estatal, lo que el nuevo Real Decreto que se ha aprobado, la reglamentación que hay sobre derecho sanitario y luego sobre atención sanitaria, todo esto es a nivel de Castilla-La Mancha. Primero que os informéis muy bien de en cada localidad qué es lo que hay, qué es lo que se está llevando a cabo, quiénes son las personas de referencia y tal, ¿vale? Ahora, a pesar de eso, y a pesar de la normativa que hay, de los programas que hay y tal, nos podemos encontrar y nos encontramos. Yo en este momento he puesto un ejemplo situado en Salamanca, en otra comunidad autónoma, Castilla y León, para que veáis que a lo mejor en otra comunidad autónoma no tienen estos recursos y sigue habiendo esta dificultad de acceso a sanidad muy frecuentemente, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues con una serie de mecanismos se accede y al final se van consiguiendo cositas, ¿vale? Pero si en algún momento os veis con algún supuesto de estos, que sepáis un poco la ruta para abordarla, ¿vale? O por lo menos por dónde tengo que empezar, a quién me tengo que dirigir, etcétera. Por ejemplo, el ejemplo que pongo es de una familia de Salamanca capital. Mi compañera sí que ha tenido varios casos porque siempre es el mismo centro de salud. ¿Qué pasa? Que detrás de los entes, de los centros de salud, de los ayuntamientos, de los servicios sociales, trabajan personas a nivel individual y que cada una trae cuando va a trabajar su pequeña mochila de prejuicios, de pensamientos, de problemas y claro, cuando tienen una atención directa hacia una persona, pues bueno, pueden sacar de esa mochila que traen a la espalda, digamos, pues ese pequeño prejuicio, aun sabiendo perfectamente la normativa que tiene que aplicar, cómo aplicarlo y tal, pero sale, ¿vale? Entonces, en este caso era una familia que, bueno, pues tenían una menor y que venía con unos problemas y tal, estaba lo mismo, estaba todavía en situación irregular y tal, y es que se negó en completo bueno, pues a este acceso a sanidad, ¿vale? A partir de ese momento, mi compañera lo que hace, primero verifica un poco que es así. Siempre intenta hacer acompañamientos, ¿vale? Hay alguna vez que en este centro de salud le han negado que entre acompañando a esta persona, porque muchas veces no solo lo hace por verificar lo que se está comentando, que se enteren bien las personas que atienden y tal, de lo que se está pidiendo y tal, sino que a lo mejor, bueno, pues hay un tema de entendimiento cultural, que a lo mejor estamos hablando de la misma cosa, pero no nos acabamos de entender. Vale, entonces en este momento sí que era simplemente eso y que bueno, pues es que este caso es muy concreto porque sí que era pues un funcionario en concreto. Vale, entonces, pero claro, ¿qué pasa? Como ya se dieron varios casos, sí que se abordó directamente porque era una cosa inusual y siempre era la misma persona. Entonces, como conocemos la normativa y todo, sabemos que no era problema de que no encajara en el supuesto esta familia ni nada, sino que era lo otro. Pero ¿qué pasa? Que lo tenemos que demostrar. Aparte
de poner una queja por el trabajo, por el funcionamiento que tiene esta persona, hay que demostrarlo, ¿vale? En ese momento lo que digamos que se hace primero es siempre intentar una mediación directamente con el centro de salud que ha habido ese problema, ¿vale? Si esa mediación no es efectiva, siempre no es con la persona que ha llevado ese acto, sino con su superior. Pues contar un poco lo que ha pasado y, claro, verificas con documentos y cómo ha sido todo el proceso. Por eso se tiene que llevar muy bien, pues un poco la casuística. Tal día se pidió cita, tal día se vino, tal día se comentó, se dijo, se aportó, se denegó, etcétera. Que esto no funcionó, en este caso no funcionó. Y se puso, claro, no nos podemos saltar pasos, ¿vale? Entonces hay que poner, porque la mediación es una cosa que se hace una cita de manera verbal y no queda recogido de ninguna manera, por lo que si no funciona, nos vamos a una presentación física de una queja en el centro de salud. Que aquí, bueno, pues cada centro de salud y tal, normalmente ahora ya todo es telemático, siempre se suele hacer estas quejas en nombre de la persona que la ha sufrido, ¿no? No poner quejas como entidad social, porque no somos nosotros los que hemos podido sufrir esta falta de acceso a la atención sanitaria, sino que es nuestro usuario. Entonces, siempre recoger muy bien sus datos, su NIE o su TIE o su pasaporte, etcétera, sus datos. Sí que hacemos un acompañamiento, le ayudamos a elaborar esa pequeña queja, reclamación, que a lo mejor ellos no saben cómo hacerlo. Intentamos que en esa queja hacer alusión a la fundamentación jurídica un poco, pues las dos, la ley que ha dicho mi compañera y el Real Decreto que está reciente, para que sepan un poco ubicar de qué va esto y de que vamos con la ley, por así decirlo, en la mano, ¿vale? Se puede hacer, como os lo digo, telemático. En ese caso, bueno, pues si la persona no puede, porque no tiene un certificado digital, sí que lo podemos hacer como entidad, pero siempre poniendo claro que vamos como en representación, con una pequeña autorización de que esa persona autoriza a la asociación Guadacoge, a presentar esta queja en su nombre. Pero quien la pone es esta persona, ¿vale? También hay registros presenciales que se pueden poner perfectamente. En este caso, la presentación en la queja, pues tampoco solucionó nada, porque ni siquiera contestaron, no dijeron ni mu. ¿Qué pasó? Vamos al siguiente paso. Vamos a una queja en la Gerencia Territorial de Sanidad de Castilla y León, como hay en cualquier comunidad, como también hay aquí en Castilla-La Mancha, ¿vale? En esa queja, lo mismo, la forma de presentación igual. Aquí sí que como es un tema administrativo con administraciones públicas, tanto a nivel local, autonómico o estatal, siempre es un tema basado en las normas administrativas y hay que esperar una respuesta mínimo 3 meses. Si en estos 3 meses no has recibido una respuesta, ya pues se entiende que te la dan por desistida en la mayoría de los casos, entonces ya te habilita para llegar al siguiente paso. Y en este paso es directamente es poner una queja ante el defensor del pueblo. Castilla y León, por ejemplo, sí tiene un defensor del pueblo propio que se llama Procurador del Común. Ahí se hace una queja porque es muy importante que siga estos pasos de lo que dice el derecho administrativo, por ejemplo, porque si tú no llegas a estos 3 meses a que te contesten y antes te saltes a la queja, lo primero que te puede decir el defensor del pueblo es que no estás todavía en plazo habilitado para pasar a ese paso, porque sí que tienes que cumplir los plazos que marca la normativa administrativa, ¿vale? Esta queja al defensor del pueblo, que como os he dicho en el otro supuesto, es un poco lo que tenemos como último recurso ante cualquier supuesto de los que hemos hablado aquí, de los 3 temas importantes que hemos hablado, de los 3 pilares, que encontráis que no hay una respuesta, que no hay una solución, pues mi recomendación es que pongáis una queja al defensor del pueblo contando muy bien detallado todo lo que ha pasado en comunidades autónomas, que haya un defensor del pueblo específico a él y si no, pues al defensor del pueblo de España, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto importante? Porque hay temas y realmente por diferentes motivos no tenemos por desgracia no tenemos una solución ni le podemos dar una solución a la persona. ¿Eso qué supone? Supone una frustración para nuestros usuarios que muchas veces acuden a nosotros alentados porque nos conocen, porque en otras veces sí que le hemos podido ayudar y tal, y que muchas veces a lo mejor no le podemos dar una solución favorable. Entonces sí que yo por lo menos porque además son temas que se tienen que visibilizar. La casuística es muy variada, dependiendo de la persona, del territorio, y que hay que veces que aunque estén recogidos legalmente y en una normativa específica, se siguen cumpliendo infracciones. Entonces es bueno que el defensor del pueblo, que a priori
puede amparar cualquier tipo de queja en cualquier temática, tenga conocimiento de cómo funcionan determinados sectores en determinadas localidades y zonas de España, ¿vale? Normalmente el defensor del pueblo lo que hace es no obliga con su resolución, nunca obliga a nadie a tener que hacer o emitir una solución o un dictamen, etcétera, sino que siempre lo que da son recomendaciones. Pero sí que es cierto que, al igual que incluso nosotros como entidades, a final de año tenemos que tener como una memoria de las atenciones que de lo que hemos atendido, de las personas, de las nacionalidades, etcétera, de los problemas que nos... Sí que el defensor del pueblo también recoge estas quejas y también tiene divididas por zonas, por temáticas, para que, dependiendo, imaginaros que, por ejemplo, en el tema de la vivienda, en este tema de la sanidad, a pesar de que está aprobado con fecha muy reciente este Real Decreto, sigue habiendo problemas para acceder a esta sanidad. Es decir, cuando esto se recopila, pues a final de año él sí que emite una recomendación, no solo al centro que la está infringiendo, sino a nivel ministerial, al ministerio competente, para decir un poco, oye, esto está pasando. Hay un Real Decreto aprobado, pero aún así, pues en Asturias, por ejemplo, siguen haciendo un poco lo que quieren. Entonces, bueno, pues es está un poco en la alerta en cualquier tipo de temática. Por eso no es complicado, lo que pasa es que cuando a lo mejor nunca lo has hecho, os puede resultar, defensor del pueblo, eso ya parece que se nos escapa un poco de las manos. Pero no, tú pones defensor del pueblo, es una plataforma súper fácil de acceder, te piden una serie de datos, te contestan en automático, sí, te contesta cuando la recepcionan y luego en días más o menos te contestan con una resolución, con una recomendación, con qué van a hacer, con qué no van a hacer. Y yo os animo porque hay muchos temas y muchos supuestos que verdaderamente, por lo menos hacia nuestro usuario, que se sientan acompañados al 100% y hasta el final de lo que les pueda estar sucediendo. Y por lo menos saber que hay mecanismos en el Estado español que por lo menos llegan las quejas. Y que en algún momento, pues a lo mejor a la persona, como yo siempre digo, a lo mejor a ti no te lo estás sufriendo, no te ha solucionado tu problema, pero a lo mejor a la vuelta de 2 años esto ya no va a ser un problema para otra persona. Entonces es muy, muy importante, sobre todo, visibilizar lo que ocurre en cada uno de nuestros territorios y con nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos es un poco esto la casuística. Lo he puesto de otra comunidad para que veáis que a lo mejor esto en Castilla-La Mancha no estáis encontrando con ningún problema, o que simplemente os llega una persona y mi compañera que está en social directamente llama al centro de salud, solucionado, llama al hospital, solucionado, llama a Médicos del Mundo, solucionado, y no da lugar a una queja, ni una reclamación, ni nada, pero que te puedes encontrar con un señor que trabaja en un centro de salud de un pueblo tal, que, oye, pues a lo mejor acaba de entrar y tampoco lo ha hecho con maldad, pero que se ponga un poco al día también, ¿vale? Es un poco de toques de atención. Así que, bueno, pues nada más, no sé si queréis preguntar algo. Si podría facilitarme el contenido de este taller, sea el correo o WhatsApp, gracias. Lo enviaremos a todos. Vale, pues Sí, lo enviaremos a la coordinadora de APN sí, y... no hay problema. ¿Podrías pasarme luego, bueno, es lo mismo, la información? Y creo que de este bloque los médicos suelen ser reacios a utilizarlo. La mayoría ni lo conoce. Vale. Ya, el servicio de, Vale. de traducción. Bueno, pues eso es lo que nos toca a nosotros un poco, pues ponerlo, a lo mejor no con una queja, sino que simplemente llamar al hospital de referencia, que habrá trabajadoras sociales, y decir, oye, mira, pues me llegan que este médico, este especialista, como que no. Entonces, siempre es al superior que en algún momento le darán un toque de atención para decir, oye, mira, que existe ese servicio y sí o sí lo tienes que utilizar. Sí. Que al principio le cueste más trabajo o menos y tal, pero os irán poniendo las pilas. Sí. Por eso es sobre todo visibilizar lo que pasa. Sí que parece que ahora lo están utilizando mal el servicio de traducción telefónica, pero claro, llega un punto que, claro, era una situación incómoda tras otra, no nos la habilitaban y al final pues opté por habilitarlo para la entidad. Y sí que es verdad que ahora, al menos en los hospitales, sí que he hecho acompañamientos y la persona profesional, desde el teléfono
suyo lo ha hecho la llamada para habilitar el servicio. Por eso os decía que a lo mejor ya teniendo todo, sobre todo toda la temática que ha dado Laura y tal, y lo que existe, que es en Castilla-La Mancha, todos de Castilla-La Mancha, pues si lo desconocéis, porque muchas veces a lo mejor si no trabajas en ese ámbito lo desconoces. Pero bueno, es bueno que a lo mejor os pongáis vosotros un poco al día de lo que hay en cada uno de vuestros territorios y lo tengáis ahí muy a mano, preparado, por si en algún momento os hace falta. ¿Es muy difícil habilitar un código para la entidad? No, o sea, yo lo habilité a través de la Coordinación de Servicios de Humanización y obviamente desde Guadacoge y no se habilitó, o sea, no es complicado, te dan un código y luego pues llamas al teléfono de referencia, marcas tu código y el código de... Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte como que ha cambiado el servicio en la empresa que lo daba, entonces a lo mejor ha vuelto a cambiar. Pero es tan fácil como ponerte en contacto con el correo que pone en la página del Servicio de Humanización, informarte y ver si se puede habilitar. ¿En el Real Decreto se explica que Servicios Sociales de Atención Primaria tiene que hacer un informe? No, bueno, ahí creo que estáis mezclando un par de cositas. A ver, del informe que estamos hablando es para el tema de los menores para acceder a educación. ¿Vale? El Real Decreto que ha comentado mi compañera es el último Real Decreto que se ha aprobado hace unos meses, en el que lo que había aprobado en materia de sanidad como que digamos que se amplía. En la presentación que ha preparado ella está muy bien explicado, están los enlaces y todo es de Castilla-La Mancha, es decir, como lo vamos a pasar, ahí podéis vosotros averiguar dónde están los enlaces, dónde se puede pedir y tal. Pero son dos cosas lo que estoy preguntando. El Real Decreto es una cosa de acceso a la sanidad y otra cosa es el informe este que hemos dicho, que en determinados supuestos, servicios sociales, es decir, en cada localidad hay trabajadoras sociales y cada persona dependiendo de su trabajo social que le ponen en ese momento puede ser su problemática sobre empadronamiento y sobre acceso de educación de su hijo menor por no tenerlo, y entonces la trabajadora social aquí en Guadalajara se hace así. Ahora, lo que tenéis que ver es cómo se está haciendo en otras localidades. Y cualquier duda, bueno, pues nos llamáis y sobre todo es poneros en contacto con servicios sociales generales, lo que tengáis en cada localidad. Si es un pueblo pequeño, pues seguro que aquí en Guadalajara están lo que se llaman las zonas PRAS, que son desde la Junta, diferentes, varias, o una trabajadora social y tal, una educadora, por diferentes, un grupo de pueblos. Luego está Ayuntamiento de Guadalajara, que da varios centros sociales, y en cada centro social hay varias trabajadores sociales, pero eso va por el número de población. Tenéis que averiguarlo un poco, ¿vale? Pero entiendo que este informe que os he dicho para acreditar que el menor reside en el pueblo, pues en otros sitios también se hará. Y si no, pues a lo mejor se tendrá que conocer lo que se está haciendo, ¿vale? Pero es un informe que acredita, no que empadrona directamente, ¿vale? No confundáis. Pero cualquier duda que tengáis, bueno, pues no lo podéis hacer llegar. Trasladáis. Tengo una duda del primer bloque de empadronamiento. En caso de que el propietario se niegue a empadronar a la persona y autorizarle y desde servicios sociales se niega a hacer el informe por no estar empadronado y la persona no dispone de facturas a su nombre ni contrato de vivienda, ¿qué se puede hacer? A ver. Vamos a ver, es que empadronar a la persona. Claro, pero estás hablando de una persona sociales no. Claro, pero estás hablando del supuesto de una persona adulta. Nosotros estamos hablando del informe cuando es un menor y para temas educativos. ¿Vale? El otro tema es que, claro, es la problemática que ahora hay, es que mucha gente es un adulto y un menor. Ya, pero es que muchas veces el problema es que no quieren empadronar ninguno de los dos. Claro, ahí servicios sociales no, con el adulto sigue la normativa para empadronarlo que hemos dicho, verificarlo pues con una autorización del propietario o con lo que te pidan, pero no le hace un informe de que el adulto reside ahí. Solo lo hace con menores y para subsanar y para cubrir un poco al adulto del tema educativo, ¿vale? Entonces, si podéis hablar directamente o tenéis acceso a servicios sociales, concretar una reunión con ellos y plantearle un poco la problemática que tenéis, a ver qué os dicen, porque sí que ahí cada ayuntamiento
digamos que tira para un lado. Con la normativa que tienen, pues cada uno tira para un lado. Pero estamos hablando que aquí hacen el informe para menores. Si hay adultos, porque adultos que no los dejan empadronados, tenemos nosotros también muchos casos. Y es ahí lo que nos encontramos, el problema que servicios sociales no va a hacer ningún informe, ni el ayuntamiento los empadrona. ¿Una pregunta más? Vale, también queríamos comentaros que os va a llegar una evaluación de la charla. Entonces es importante, por favor, Es anónima, no tenéis que poner. que la rellenéis también por tener otras un poquito de... Sí, y Y nada, entonces, también con respecto a los adultos, ¿cómo podemos hacer? pues ahí es lo que el tema es más complicado porque tenéis que mediar como Claro. la persona que le arrienda la vivienda, porque a final de cuentas los ayuntamientos están pidiendo alguna acreditación Claro. del propietario que les autorice a poder empadronar. Un ayuntamiento tampoco puede empadronar, porque entonces, claro, cualquiera iría y diría, yo vivo aquí, empadróname. Entonces, entendéis que es que con adultos es lo complicado. Es hacer mediaciones, intentar que se consiga ese empadronamiento, que no, pues claro, entonces ya esta persona es a quien tiene que denunciar, Claro. y a quien tiene que mover todo esto es a la persona que le ha arrendado la casa o Y la no le deja habitación empadronarse. que no le deja empadronarse. Vale. ¿Alguna pregunta más? Creo que el tiempo era como 2 horas máximo, ¿no? Vamos bien. Entonces, bueno, si queréis hacer alguna pregunta más y si no, bueno, pues ya nos despedimos. Daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Sí, Y bueno, os mandaremos las presentaciones y en cualquier cosa que os podamos ayudar, pues aquí estamos. sí. Nada, yo chicas aprovecho para daros las gracias enormemente a las tres por sacar tiempo y hacer un taller tan dinámico y práctico de una materia que sé que es bastante compleja, así que agradeceros enormemente y a los participantes igual daros las gracias por asistir. No os preocupéis que en cuanto pueda subo el vídeo, lo edito y os lo paso a todos para que podáis repasar cualquier punto. Así que nada, espero veros a todos y a vosotras también, chicas, coincidir en otra ocasión, ¿vale? Muchísimas gracias, Sara, por esta igualmente. oportunidad. Y muchas Vale, gracias gracias a a todos todos. por los que me habéis visto, corazones. Y por favor, hacer las encuestas. Sí. No se tarda nada. Nada. Pero No se a tarda nosotros nada. nos va, bueno, ya sabéis cómo A se nivel de trabaja. justificación nos vale. Pues nada, feliz días a todos y gracias. Igualmente. Adiós. Igualmente para todos. Adiós. Adiós. Pasar buen día.